El contacto vía Zoom es con la docente Susana Dietz, y digo docente porque si bien ya ha dejado de dar clases, pero es una profesión que se lleva siempre, de una forma u otra se está haciendo docencia. ¿Cómo le va, Susana? Buen día, gracias por recibirnos de esta forma. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, el motivo de esta entrevista es justamente o en el marco de los 128 años de la Escuela Espíritu Santo. Escuela Espíritu Santo que la vio llegar desde muy joven, recién con el título debajo del brazo, por decirlo de esta forma, y que, bueno, ha pasado gran parte de su carrera docente dentro de las aulas de esa institución. Yo diría que me vio desde que empecé a formarme, porque hice mis prácticas en esa escuela. O sea que antes de haberme recibido, yo ya transitaba las aulas de la Escuela Espíritu Santo. Y sí, en el año 85 me recibí, y en el año 87 comencé con una suplencia a la señora Yolanda Gassman, y bueno, y ahí siempre me mantuve haciendo suplencia hasta que llegué con la creación de un cargo. Porque, Susana, ¿y se acuerda de ese primer grupo de clases, ese primer grupo de alumnos que tuvo que darle clases ya con decir, me estoy ganando aquí la plata del sueldo de lo que yo estudié, digamos? sí, un grupo era numeroso, era un sexto y un séptimo, porque ya en aquel entonces, por el año 87, se trabajaba con dos maestras y trabajaban por áreas, y daba matemática y ciencias naturales la señora Yolanda Gassman, y yo la reemplacé en esas áreas. Y eran sexto y séptimo, 2 grados numerosos, y chicos divinos, porque la verdad yo era muy jovencita y ellos estaban finalizando su etapa primaria, o sea, eran chicos de 12 y 13 años. Y tengo muy gratos recuerdos de todos ellos, como así también tuve la dicha de que algunas de ellas después fueron colegas mías, y hoy en día somos amigas. Eso Claro. es altamente gratificante. Claro, y usted decía recién recibida, joven, y no le tocó con chicos de primer grado donde la veían como la seño, sino que eran las edades, no había mucha diferencia entre Y no, la maestra y los alumnos. En la adolescencia yo estaba iniciando mi juventud, habían pocos años de diferencia, 9, 10 años. Claro. Y después de eso, Susana, cuando ya pasó a ser planta estable, digamos, de la escuela, ¿en qué grado estuvo? ¿O fue Quinto, rotando? ahí comencé con quinto grado en el año 89, que también un grupo muy lindo, que también tuve la dicha de tener exalumnas que fueron colegas mías. Y por cierto, también ahora son también maestras de mi hijo. Claro. ¿Cómo es? La ¿Cómo vuelta de va la dando vida. vuelta la vida, no? Sí, la vuelta de la vida. Porque algunas cosas que le están enseñando esas maestras a su hijo, es lo que salió de usted también en algún momento. O sea que En algún va momento haciendo le un debo haber círculo. brindado algo, le brindé algo de eso seguramente. ¿Y Sí, cómo sí. era esa historia de tener el recreo en la calle? Uy, la verdad que a mí también me sorprendía, porque yo hice mi escuela primaria en una escuela pública que teníamos un patio dentro del espacio físico de la escuela. Y llegar a Valle María, ellos, claro, no tenían el patio interno como lo tienen hoy en día. Entonces era cortar la calle, salían los chicos más grandes, cortaban la calle, se clausuraba, y la verdad que la gente respetó siempre mucho eso. O sea, nadie, que yo tenga conocimiento, alguien se haya quejado o haya elevado alguna nota a quien fuera responsable para terminar con eso. Y los chicos salían, jugaban tranquilamente, como todos chicos, se corría, se jugaba la pelota, ellos tenían distintos juegos como hoy. Entre ellos también
jugaban a la cachada, como a la mancha, como le decíamos nosotros, y la bolilla. La verdad que eran muy entretenidos esos recreos. Claro. Y en el invierno buscábamos el solcito, vamos a decir la verdad, porque eh, los inviernos, como siempre hace mucho frío, el estar parado en la sombra da más frío aún, pero el solcito siempre estaba. Y los Claro. chicos obedecían, ¿eh? Ellos sabían hasta dónde podían llegar y hasta dónde no, ¿eh? Es decir, que siempre hubo una buena conciencia en eso. Claro. Oye, el día viernes, si no recuerdo mal, le estuve dando una charla a los chicos de sexto y hubo uno que Es esto, sí, preguntó, sí. ¿no se escapaban los chicos? Y claro, eran otras épocas, eran épocas Eran otras épocas. donde yo me escapaba de la escuela, o sea, tenía el reto en mi casa, y digo reto por decir de una forma, ¿eh? El resto vamos Sí. a obviarlo, pero lo tenés en la casa y después al otro día cuando volvés a la escuela, donde tenías que Exacto. volver sí o sí, porque te llevaban los Es que si no padres te, que estés ahí. exactamente, si no llegabas a tu casa en horas de clases y te llegabas a escapar, por decir, entre comillas, no sucedió acá, pero puede haber sucedido en otros lugares, el papá yo creo que automáticamente era llevarlo nuevamente a la escuela, porque algo había pasado. Claro. Susana, ¿hubo algún grado que no dio que de todo ese tiempo que estuvo? Sí, tercero, fue el único grado que no di. Di primero, di segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y tercero. En tercero sí me habían cambiado de justo de grado y yo salí con licencia por el tema de la jubilación Claro. ese año. En su, todos los niños y niñas siempre soñamos con ser algo cuando seamos grandes y demás. ¿Es cierto que Ujú. quería ser periodista? Sí, Sí. sí, 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 sí. ¿Y Sí, ese era, qué le hizo buscar para el lado de la era docencia? es que estaban las dos, eran esas dos carreras, o era el periodismo, que tenía que irme a Rosario y era una carrera costosa, a veces mi familia no tenía los medios suficientes, bueno, me incliné por la docencia, era más accesible, era acá en Diamante, era viajar todos los días, yo ya me manejaba sola, eran, así que opté por la docencia. Por la docencia. O sea, Aunque cuando me hicieron la orientación vocacional había salido de que tenía las aptitudes para la docencia. claro, qué Pero bueno. sí, lo que es todo lo que es la parte de comunicación siempre me gustó. Sí, y bueno, de una forma u otra la fue haciendo, ¿no? Porque es una comunicación que no termina nunca, la del docente, o no se sabe Nunca. hasta dónde va a llegar, justamente, porque, como usted decía, le ha enseñado a hombres y mujeres, hoy hombres y mujeres, que le están enseñando a su hijo y que van a seguir enseñando a mucha gente más. Susana, y en ese momento la convivencia con las religiosas, ¿cómo era dentro de la escuela? Porque había normas que cumplir, digamos. Yo he escuchado su relato en en el Zoom con los chicos de la escuela y había lugares donde las maestras no tenían acceso porque era únicamente de ellos y no de ellas, de las religiosas, y hasta que no se fueron ustedes no sabían qué había adentro, cómo eran las Eh, instalaciones. exactamente, lo que era la Casa de las Hermanas. eh, Ese sector, nosotros los docentes pasábamos por el pasillo, pero no sabíamos, no lo conocíamos. Al único lugar que yo había llevado una vez creo que los chicos de quinto, cuando yo daba quinto y daba catequesis, que lo estábamos preparando para la comunión, como una de las hermanas era la encargada de hacer las hostias para todas las parroquias de la zona, todas las capillas, y entonces ella me llevó al cuartito donde ella trabajaba y les mostró a los chicos cómo ella preparaba las hostias, todo el proceso, pero que era solamente esa parte, el resto no. Eso sí, después con el tiempo sí lo conocí, cuando yo ya tenía más confianza también con las hermanas, cuando en el 96 me, me aceptaron para hacer una experiencia fuera del país con ellas, y entonces sí, ahí ya tenía
había una amistad con las religiosas, ¿no? Había otro vínculo. Pero Claro, mientras era docente, no. claro. Mientras yo no tenía ese vínculo tan cercano a ellas con la misión, solamente pasaba por los pasillos y nada más, ¿no? Claro. Y eso Su- nos sucedió a la mayoría de los docentes. claro. ¿Y cómo fue ese cambio de que las religiosas se van, que dejan la escuela, que dejan Valle María y que pasa a ser una escuela con una dirección laica y también, bueno, eh, si bien se sigue enseñando la religión católica, pero digamos, no existían quizás, no sé si decirlo reglas como había antes? Y las hermanas estuvieron en la dirección hasta el año 87. Cuando yo hice mi primer suplencia, teníamos una hermana que era una religiosa, la directora era una religiosa. En el 88 sí, ya empezamos a tener directivos laicos, aunque ellos todavía seguían alguna que otra hermana en la docencia. Pero ya a partir del 89, 90, directamente ya no había ni directivos religiosos ni docentes religiosos, éramos todos laicos. Y cuando ellas se fueron, digamos, todo lo que ellos brindaron y enseñaron, tuvimos que lo seguimos manteniendo, que era el carisma misionero, el, la parte la parte espiritual, y seguir transmitiendo lo que es lo que siguen haciendo hoy, hasta hoy en día. Aunque se ha pasado al arzobispado, antes de que lo tomara totalmente el arzobispado, teníamos la apoderada legal que venía una vez a la semana, pero tenía más contacto con lo que eran nuestros directivos. Aunque con nosotros se acercaban, conversaban, intercambiábamos algunas que otras palabras, pero no era como antes, que uno las veía en el patio, en el jardín, eh, o en Claro. misa, por ejemplo. Ya no se las veía tanto. Claro, fue cambiando. En estos Fue años cambiando. sí, en estos años de docente, Susana ha tenido muchas cosas buenas, pero también algunos sinsabores. Se me viene alguno, por ejemplo, de decir año 2001, cuando acá en la provincia comenzaron a circular las cuasimonedas, los federales. Esas Eh, federales. ¿Ustedes cobraban también en esa moneda? ¿Cómo fueron esos momentos para una docente Fue, que hoy lo recuerda? sí, 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 lo cobrábamos y estuvimos también tal cual como pasaba con cualquier empleado público de la administración pública, que estuvimos con 3 meses de retraso en el cobro. Sacaste a colación el año 2001 y recuerdo cuando hacíamos nuestras marchas y que acompañadas por el padre Juan. Eh, Así que más de uno se debe acordar que salíamos caminando por las calles del pueblo pidiendo justamente eso, ¿no? De que se nos pague el sueldo en tiempo y forma, pero en forma pacífica y quizás con una connotación propia de lo que era nuestra fe, rezando el rosario, sin insulto y sin agravio, simplemente a través, por medio de la oración, que todo eso se terminará pronto. Fueron en varias oportunidades que lo hicimos. Claro, año Y muy duro. estuvimos, sí, bueno, las marchas fueron poquitas, pero que estuvimos con el tema de la cuasimoneda fueron 2 años largos, muy largos. Claro. Susana, y usted de estar frente al aula, de conocer a sus alumnos, de verlos y saber quizás si alguien tenía algún problema o no, ya sea desde un simple resfrío o algún problema en la casa, a ver que hoy los docentes tienen que apelar a enseñar mediante la virtualidad, mediante Zoom, por lo que estamos viviendo. ¿Cómo se hubiese imaginado una docente, Susana, enseñando por Zoom en el día de hoy? No sé, si te digo, admiro la capacidad que tienen todas mis colegas de organizar y de mandar las tareas, de las correcciones. Y tendría que haberme adaptado tal cual como se están adaptando ellas a esta nueva modalidad.
claro, me estaría costando, o me habría costado al principio, porque como todo es nuevo, cuesta. Como papá me cuesta también con mi hijo, pero uno ya ahora le va agarrando la mano. claro. ¿Cómo fue el último día de clase, Susana? Ese día que usted decía, bueno, hasta acá llegué, ya me llega mi Uh, retiro y demás. Hoy fue un día fue muy emocionante porque me tenía que despedir de los chicos. Y Claro, los alumnos que la veían llegar todos los los días. alumnos, esos chicos habían sido alumnos míos en primero y luego los tuve en cuarto. Entonces compartí con ellos 2 años, los dos de los últimos años de trabajo. Y recuerdo que lloramos mucho, tanto ellos como yo, que nos estaban esperando en la formación porque no veníamos, y era justamente por esa despedida de muy emotiva, por cierto. Claro, exactamente. ¿Esto cuándo fue? ¿En el año 2014? 2015, no, 2015. 2015, 2015, 2015. Así que 2015. son alumnos que todavía están, digamos, Todavía están preparando cursando claro, lo que sería la escuela, ahora la escuela secundaria, la escuela creo que secundaria. están tercero o cuarto año, están los chicos ahora. Claro. Y después llegar el día siguiente, el día hábil, no sé si fue un día viernes, pero digo, si sería un viernes el siguiente lunes o al día siguiente. ¿Cómo fue también esa sensación de decir, hoy no voy a ver a mis Eh, alumnos, hoy no voy a trabajar? eh, Porque justo era la finalización de clase, era el Ah, último día de finalizaba, clase. claro, Entonces teníamos todo lo que era la parte del recuperatorio, todavía quedaba con algunos de los alumnos que tenían que pasar a recuperar algunos temas. Y, el, y bueno, lo que uno más extraña, porque el otro día uno de los chicos preguntaba si uno extrañaba, y le digo que sí, que lo que, al menos yo, no puedo hablar por el resto de los docentes, pero sí extraño el contacto con el alumno en el aula. Es lo que uno, creo que uno más extraña, porque más allá de todos los problemas que uno lleva día a día, cuando llega al aula es como que se disipa todo, es como que ya no existen y están ellos. Uno claro. pone en prioridad al alumno y se olvida de todo lo otro. Exactamente. En estos años, Susana, que usted ha trabajado como docente desde el año 88, por allí más o menos me mencionaba, 87, 88, hasta el 2015. Debe haber algunas anécdotas buenas y otras de las no tantas. ¿Es mucho o me meto en un terreno bastante complicado si le digo que me cuente una y una? Y siempre voy a recordar el año de una alumna que se había quebrado en el verano, se había caído de una higuera y se había quebrado las caderas. Y estaba imposibilitada, no podía ir a clase. Entonces, ¿cómo hacer para que esa nena no pierda el año? Claro, Entonces, lo charlamos en dirección y con los papás y pasaba una vez a la semana a la casa de ella y le llevaba las tareas, le explicaba y fue una experiencia que no me voy a olvidar. Aparte, la misma familia, una familia amorosa, que quiero mucho, que lo guardo en mi corazón con mucho afecto. Eh, Después terminé siendo maestra de un hijo de esa chica, y así que se imagina que es todo claro. muy agradable para mí, ¿no? Esa es una de las anécdotas que me quedaron, porque no es que fueron 15 días, ella estuvo por cerca de 3 meses con yeso, así que no, era llegar a la casa, estar con ella, compartir con ella y la Claro. familia. Claro. En ese momento no existían las herramientas que tenemos hoy, de No, Zoom y no, demás, no, si no hubiese sido estamos otra hablando cosa. del año 93. Claro, no, todavía no existía internet en esa época. No, no, no. Eh, Eh, Creo que recién empezaba las fotocopiadoras. Teníamos claro, fotocopiadoras recién en la escuela. Así que es algo
Claro, esa fue la buena que me dijo, ¿no? Sí, una de las que... Y de las malas no sé, no recuerdo, en serio, No porque recuerda. uno trata de recordar lo bueno, lo que por ahí esas cosas de otra que te traían sin sabores, uno ya las olvida. Yo, la verdad que evito recordar eso. Perfecto. Susana, Me quedo con, me quedo con, lo agradable. claro, ¿y ha cambiado la enseñanza desde su punto de vista, desde aquella docente que llegaba los primeros tiempos a la Escuela Espíritu Santo a lo que es hoy, sin que digamos, o sea, no son las escuelas las que cambian la educación, sino que hay un consejo general a nivel provincial que va enviando las directivas para que se vayan cambiando? Digo, ¿ha cambiado mucho? ¿Cómo lo ve? ¿Cambió para bien? ¿Cambió para no tanto? Pero somos también nosotros los docentes que vamos cambiando y modificando nuestra forma de enseñar. Eh, el consejo te va a bajar línea, te va a poner determinado currículum y esas cosas, pero la forma de enseñar un tema, porque lo veo en mi hijo, eh, una cosa es como yo lo enseñé cuando recién me iniciaba y Claro, otra era cuando yo estaba terminando después de casi 30 años. El mismo tema eran de dos formas diferentes formas de enseñarlo. Era buscar la forma de que el niño aprenda. Y hoy en día la ventaja que tenemos muchas, lo que es la tecnología avanzó tanto, que es una de las grandes herramientas que tiene el docente hoy. Los videos, lo que es todo, el googlear, buscar cosas en claro. Google, cosas que nosotros no teníamos. Nosotros Claro. manejábamos mucho lo que eran los libros. Claro, hay que buscar el libro, el manual y de última ver quién lo tiene que me lo pueda prestar. Hoy la tecnología ha facilitado, digamos, en ese tema, decir, no entiendo esto y puede haber un profesor en línea en YouTube y lo va a explicar y va a conseguir las herramientas como para poder estudiar. En eso realmente ha Tal avanzado cual. muchísimo, muchísimo. La Sí, sí. tecnología puesta a disposición de la educación es muy importante. Mira, lo que más teníamos por ahí eran videos sobre catequesis, no tanto sobre los otros temas, no, sobre las otras materias, lo que era ciencias sociales o ciencias naturales. Y hoy en día hay un bagaje de videos para todas las áreas, o sea, es impresionante. Por eso te digo, los docentes también han buscado nuevos métodos, nuevas formas de enseñar para que todo chico pueda llegar a aprender. Claro. Bueno, Susana, le quiero agradecer por esta nota y le pregunto la última. De haber sido periodista, ¿se hubiese inclinado por el diario, la radio, la La televisión? radio, La la radio, radio, la radio. la Cosa que radio. no me vean la cara. Bueno, la radio es el teatro de la imaginación, ¿no? Mucha Sí, sí, gente, sí. La radio te hace volar la imaginación, totalmente. yo A siempre digo que, veces, que las redes sociales mataron la magia de la radio, porque antes eh, nosotros escuchábamos radio y nos imaginábamos cómo era el conductor, cómo era la locutora, cómo eran esas personas que estaban, y eso era el poder de la radio, la imaginación. Ahora la imaginación. cuando vemos fulano de tal en la radio y después lo buscamos en las redes sociales y vemos cómo es, se pierde esa Se magia que pierde había la magia, sí, de la radio. exactamente. ¿Y Así se es. hubiese inclinado por el periodismo de noticias o hubiese buscado algo especializado, Susana? Yo creo que me habría especializado en política. Claro. Qué tema, ¿no? Qué tema de la política. Susana, La política. le quiero agradecer por este contacto, bueno, la verdad que es una historia muy interesante, desde el momento que escuchaba de a ratos lo que le iba comentando a los niños en su momento, el día viernes de la semana anterior, con esa charla con los chicos de sexto, que usted le decía, yo los vi cuando ustedes arrancaban, que eran niños, eran chiquititos, digamos, que estaban comenzando, y bueno, y hoy ya están en este último año y va a ser una promoción, una promoción y una generación
que va a tener una historia diferente para contar, ¿no? Porque ellos terminaron o están terminando sus estudios en una pandemia, perdiéndose un montón de cosas, como el viaje, como los campamentos, como todo lo que tuvo que ver en la escuela, pero también están ganando algo que es haber aprendido a trabajar con estas nuevas herramientas que le va a servir en el futuro para seguir de una forma u otra estudiando, capacitándose, y no va a ser tan fácil, tan difícil, perdón, como se creía en algún momento. Así es, exacto. A ellos le cuesta o le falta lo que es la contención, el abrazo, el estar juntos, el compartir día a día. Pero sí han aprendido que con estas nuevas herramientas también se puede salir adelante, siempre y cuando se tenga buena voluntad y ganas, ¿no? Porque algunos, supongo que los papás tienen, como todo papá, siempre hay que andar detrás. Claro, exactamente. El mío se volvió muy independiente, muy dependiente de mí. Está Claro. Pero bueno, a veces son por la misma inseguridad que los lleva a esto. Claro. Susana, le agradezco por el Bueno, contacto, tenga usted muy buenos días. igualmente, Rodolfo, y muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar un poco Ahí sobre llegó, ahí lo que era llegó ahí llegó mi hijo. su hijo. Claro, usted estaba Él hablando no del hijo, podía tengo que aparecer, ¿cómo no voy a aparecer yo? tengo que aparecer, tanto hablan de mí que tengo que aparecer. Bueno, Exactamente. Gracias, Susana. no, gracias a usted, que siga bien.